El mensaje del Mesías. Jesús vino a los hombres. No vino a ocupar un puesto político o a cambiar un sistema religioso. Él vino a cambiar hombres. Comenzó hace 2000 años con 12 y hasta el día de hoy ya son miles de millones. Pero ¿cuál fue su mensaje? ¿Cómo fue su predicación? ¿Será el mismo mensaje que predicamos en las iglesias? ¿Será la religión que nos enseñaron? Su mensaje comienza así: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Al oír esto y escuchar la palabra arrepentimiento, la expectativa se reduce y lo que vemos es solo una advertencia. El mensaje se torna religioso y atemorizante. Pero ¿es realmente lo que Jesús quería transmitir? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos no dicen nada? Porque no han entendido nada. Porque todavía no les explico. Fijémonos bien. El verbo arrepentimiento va seguido de un predicado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra no indica reprensión, sino todo lo contrario. Sugiere una preparación para recibir una bendición. Dicho de otra manera, sería: prepárense porque el cielo está viniendo a la tierra. Qué diferente se oye, ¿verdad? Entonces, la palabra que nos incomoda aquí es la palabra arrepentimiento. Pero también el correcto entendimiento de esta palabra nos va a llevar a la base del mensaje de Jesús. La base donde Él desarrolla o desarrollaría su doctrina. Así de importante es esta palabrita. En primer lugar, hay que entender el contexto en que se dijo esta palabra. Recordemos, hermanos, que habían pasado muchos años y muchas cosas. Lo vimos el domingo pasado. La escuela de los fariseos tenía impregnada la mentalidad judía. Eran legalistas, eran hipócritas y sobre todo religiosos. Por eso la palabra arrepentíos va como punta de lanza. Pero antes de seguir y querer entender el mensaje del Mesías, tenemos que ir a la introducción, que es Juan el Bautista. Él fue quien primero usó esta palabra. Y les invito a esta lectura en Mateo 3. Son tan amables de ir conmigo. Vamos a leer el mensaje de Juan el Bautista. Y lo voy a leer en una versión, Dios habla hoy, una versión moderna, que suena muy diferente. Y dice así: por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea y en su proclamación decía: vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. La ropa de Juan era de pelo de camello, etc. El versículo 6: confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Versículo 7:
Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Y no presuman diciéndose a sí mismos: nosotros somos descendientes de Abraham. Porque les aseguro que incluso estas piedras Dios puede levantarlas, convertirlas en descendientes de Abraham. El hacha ya está lista, les dice a los fariseos y saduceos. Y todo árbol, dice, que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Versículo 11 dice: yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios. Pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Trae su pala en la mano y limpiará el trigo y los separará de la paja. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Bien, vamos a explicar verso por verso esta lectura, comenzando con el verso primero. En aquellos días vino Juan predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué curioso. Lo mismo que dijo Jesús, ¿verdad? El mismo. En el original, la palabra arrepentimiento indica un cambio radical de mente y de corazón. Repito. La palabra arrepentimiento en el original indica un cambio radical de manera de pensar, ¿sí? Y de corazón. William Barclay lo explica así: la palabra implica un cambio total de modo de pensar, un cambio de juicio, de disposición y de afectos, una inclinación diferente y mejor del alma. ¿Han pensado mal? Piensen de nuevo y piensen bien. Vean las cosas de otra manera. Eso significa la palabra arrepentimiento. Al verbo arrepentíos, como dije, le sigue un predicado: porque el reino de los cielos está muy cerca. En otras palabras, alíñense con él. A propósito, la palabra es alíñense o alinéense. Doc. El diccionario lo marca alinéense. Bueno, como quiera, a veces diré alíñense, a veces diré alinéense, ¿ok? Pero lo que Juan estaba diciendo era que el gobierno de Dios estaba a punto de venir a la tierra a través de la persona del Mesías y que debían estar preparados. Porque esta venida traería dos cosas. Traería, por un lado, bendición y por otro lado traería juicio. Grandes bendiciones para aquellos que estuvieran preparados para recibir el don de Dios, y condenación automática para los que no la entendieran y lo rechazaran. ¿Por qué digo condenación automática? Porque es una condenación por default. Ya estamos condenados. Todo hombre que nace de mujer nacimos bajo esta maldición de pecado y destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si no recibimos el don de Dios, si no recibimos el regalo de Dios de salvación, simple y sencillamente vamos a morir en nuestros pecados. No va a haber absolutamente ni un cambio, no va a haber absolutamente ninguna. Vamos a seguir el rumbo de la vida y morir, ¿sí?, en maldición. Pero Cristo vino para que tengamos bendición. El Mesías vino para que usted y yo no muriéramos en esa maldición.
para que usted y yo escapáramos de esa inercia maldita que nos llevaba al infierno de fuego, que nos llevaba a una total separación de Dios eterna. Entonces, se requería una preparación de mente y de corazón. De la mente para entender algo que era nuevo, completamente nuevo. Y una preparación de corazón para aceptarlo. Sí, es como cuando llega alguien y te dice, ¿sabes qué? Prepárate porque te voy a dar una noticia. Y usted está pensando lo peor, ¿no? Pero ya está preparado. Sí. Ahora sí, venga, sí, déjala venir. Entonces, es algo así. Vamos al versículo 3. Dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esta era la tarea, la labor de Juan. La tierra debía ser preparada porque, como les digo, hermanos, la mentalidad del pueblo estaba muy dañada. ¿Sí? Los falsos maestros habían enseñado de tal manera que la mentalidad del pueblo judío en ese tiempo estaba completamente torcida. En la antigüedad, la manera de preparar el camino para un rey se hacía de la siguiente manera. Cuando el rey iba a los dominios, a visitar sus dominios, una cuadrilla de trabajadores iba delante de él, allanando el camino, tapando hoyos, emparejando la tierra, ¿sí? Quitando piedras. El mensaje de Juan el Bautista incluía 5 temas que serían pavimento, que servirían de pavimento al mensaje del Mesías. Uno era el arrepentimiento, el otro era la confesión de pecados, el bautismo en agua, los frutos y el juicio de Dios. Otra vez, nos asustamos con estas palabras religiosas, ¿verdad? Usted y yo estamos acostumbrados, pero la gente sin iglesia, al oír estas palabras, le suena algo religioso, algo raro, algo atemorizante, pero se la voy a decir de otra manera. Juan les estaba diciendo que se prepararan para recibir un mensaje nuevo que les iba a abrir los ojos y llevar a reconocer que habían estado mal todo el tiempo, les invitaría a purificarse y a comenzar a vivir una vida mejor. ¿Qué le parece? ¿Cómo se lo digo? ¿Como la segunda o como la primera? ¿Verdad? Cuando llegamos a las personas que no tienen iglesia, que no conocen a Cristo, y les hablamos en lenguajes como pecado, como confiesa, como arrepiéntete, pues se quedan así. Pero cuando llegamos con palabras que puedan entender, hermano, el mensaje de Cristo fue así, sencillo. Pero la religión, ¿sí?, lo ha hecho, ¿cómo les puedo llamar? Difícil, terrible, tenebroso, místico. Yo es donde quisiera que nos cambiáramos el chip. Yo nací en la iglesia, tengo 60 años en la iglesia, y no sé hablar otra cosa más que pecado, confesión, arrepiéntete. Y me cuesta trabajo, ¿sí? Me cuesta trabajo salirme de mis paradigmas. Pero si queremos alcanzar al mundo, si queremos alcanzar a los que no tienen iglesia, tenemos que hablarles en el lenguaje, ¿sí? ¿Me explico? De ellos, que ellos puedan entenderlo. Amén, hermanos. ¿Les gusta? ¿Les sigo? ¿Me regreso? Y si no hacían esto que Juan les estaba proponiendo, pues simplemente se iban a perder la bendición de Dios. Punto. Esa es la condenación, ¿verdad? Sin entrar en muchos detalles. Ahora, para entender mejor
¿Cuál era el concepto judío de arrepentimiento? Concepto judío. Para los rabinos, la esencia del arrepentimiento radicaba en un cambio de mentalidad que conducía a un cambio de vida y de conducta. ¿Qué haremos? Decían los soldados. Juan les decía, ya no extorsionen. ¿Qué haremos? Decía las personas, si te piden la capa, dales también. Si te piden que vayas una milla, dale otro. O sea, es un cambio de mentalidad que me conduce a un cambio de vida y de conducta. Tan sencillo. Los maestros judíos hablaban de lo que ellos le llaman las 9 normas del arrepentimiento. Fíjese bien, 9 cosas necesarias para saber si en verdad era un arrepentimiento genuino. Y se basaban en Isaías capítulo 1, verso 16, que dice así, pongan mucha atención, dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. O sea, de delante de Dios. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. ¿Cuántos se paran en doble fila, Padre Cristo? ¿Cuántos se pasan los rojos? Varios dijeron amén y todos se rieron. Dice: restituid el agravio. Sí, es señal de que estoy arrepentido. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Estas eran las cosas que ellos no estaban haciendo. Y a esto la Biblia le llama pecado. El no hacer lo que tengo que hacer delante de Dios. Por eso es importante conocer la ley de Dios, los 10 mandamientos, lo que Dios me pide, para no fallar. A esto se le llama pecado. Y qué curioso, en el siguiente versículo, que es el versículo 18, dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, o sean negros como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como la sangre, tal vez dijeras: es que Dios no me puede perdonar porque he derramado sangre. Dice, como la sangre, vendrán a ser como blanca lana. O sea, el Señor está ofreciendo perdón, ¿sí?, a nuestros pecados. Y luego el siguiente versículo dice, versículo 19: si quieren y oyen, fíjense muy bien. Esto me encanta. Dios no fuerza a nadie. Dios respeta nuestro libre albedrío. Dice: si quieren lo que yo traigo y oyen mi instrucción, dice, comeréis el bien de la tierra. Les irá bien. No dice el cielo. ¿Alguien escuchó la palabra cielo aquí? ¿Cuántos quieren que le vaya bien en la vida? Hágase cristiano. Pero hágase cristiano de veras, no cristino. O sea que le falta una O. No está completo. Cristo vino a enseñarnos que podemos ser felices. Es más, fuimos creados para ser felices en la tierra que el Señor nos da. Lo que pasa es que la tierra está contaminada, está caída, está llena de otras personas que nos hacen la vida cansada. Y ahí estamos los cristianos luchando y afligiendo nuestra alma en medio de un mundo caído. Pero un día, amado,
y amada hermana, un día este mundo será renovado. Y los malos dice que serán apartados como la paja, y el trigo iremos, ¿verdad?, a poblar la tierra. Una tierra llena de amor y de justicia, sí, regida por el Señor Jesucristo. Este es el Evangelio. Dios les bendiga, hermanos. Ya podemos irse a su casa. ¿Le ve alguna complicación? Dice: si quisieren y oyeren, les irá bien. Aquí tenemos tres cosas. Tenemos arrepentimiento. Lo primero que es: hagan estas obras, dejen de hacer esto, aquello. Arrepentimiento. Y luego tenemos perdón. Si tus pecados fueren negros como la grana, serán hechos como la nieve. Y luego tenemos bendición. Ninguno de nosotros estamos bien delante de Dios. Por lo tanto, necesitamos arrepentimiento. Necesitamos un cambio de manera de pensar, un cambio de manera de ver las cosas. Y luego todos hemos pecado delante de Dios. Necesitamos el perdón. Y esto, hermanos, nos va a dar como resultado una vida de paz con Dios y con los hombres. Esto es el Evangelio. Esta es la salvación. ¿Le encuentra algo de religión a esto? Mañana pasado me pide que lo bautizo en el río o en el charco, aquí a un lado, donde sea, como símbolo de su fe. Pero ¿le encuentra usted algo de religioso a esto que le acabo de decir? Nomás porque nos ven cambiaditos todos los domingos. Ya, pero no, esto no es místico. El mensaje del Mesías es tan sencillo y tan práctico. Repito, el Mesías vino a los hombres. Vino a cambiar hombres. ¿Sí? No vino a establecer un sistema religioso. En el año 300 después de Cristo, Constantino se convierte. Y las cosas comenzaron a cambiar. Nace la religión tradicional. Y las cosas comenzaron a cambiar. Pero en el principio no fue así. No había catedrales, no había iglesias, no había dinastías, no había jerarquías. Había jerarquías en cuanto a un maestro, a un profesor, a un líder del grupo. Pero eran simplemente hermanos y hermanas en Cristo que vivían de una manera diferente. Y la gente los veía y decían: mira, se parecen a Cristo. Y les empezaron a hacer burla. Y les dijeron: cristianos, cristianos, en Antioquía. Y así comenzó todo. Y ahora nos dicen cristianos. Y ahora es popular ser cristiano. Antes no, antes lo echaban a los leones. Esto es básicamente, mi hermano, mi amigo, el mensaje del Evangelio. ¿Se le hace complicado? ¿Se le hace difícil? Un mensaje de bendición, de bien, de dicha, de paz, de gozo, de completa felicidad. Todo si tan solo nos volvemos al Creador. Así es sencillo. Versículo 5 dice que salía toda Jerusalén, toda Judea. Esta es una exageración para indicar que salía muchísima gente. Y de todas las provincias, dice, y eran bautizados por él, confesando sus pecados. Eran bautizados. El bautismo de Juan no tenía que ver nada con salvación. Solo era para arrepentimiento. Él mismo lo dijo: yo lo bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene, dice, tras mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. El versículo 7 dice que los fariseos y los saduceos, fíjense qué tremendo, este es un like para Juan el Bautista, ¿sí? O sea, un dedito así. Los fariseos y los saduceos venían a bautizarse, hermano. Estaba tremendo. Juan el Bautista no era cualquier cosa, hermano. Era alguien muy, muy importante. Y su mensaje era poderosísimo. Y Juan les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento y no penséis. Juan era un hombre que se crió en el desierto, hermano.
Y sabía cuando el fuego venía a las ramas y las víboras salían huyendo. Pero me llama mucho la atención que a los santos, entre comillas, a los más santos, les diga o se dirija de esta manera con ellos. Y les diga: arrepiéntanse, generación de víboras. ¿No se le hace a usted extraño que no eran ellos los guías espirituales? ¿Sí o no? Detengámonos aquí un momento, por favor. Le hago una pregunta. ¿Quién nos lleva a nosotros a Dios? Requiero respuestas. Espíritu Santo. ¿Quién más? ¿Quién más? La palabra escrita. Muy bien. Ellos tenían la palabra y la habían tenido por siglos y estaban más alejados que nunca. Pero ellos representaban la religión. ¿Y cuál es el propósito de la religión? ¿Quién me dice? ¿Es ir dar limosna? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Ir a sentarnos los domingos a escuchar un sermón regular, sentir la presencia de Dios y agarrar un poquito más de fuerza para seguir luchando. ¿Cuál es el propósito de la religión? Llevarnos a Dios, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? El propósito de que una persona venga a la iglesia es que quiero que vayas a la iglesia porque quiero que conozcas a Dios. La pregunta es: ¿lo ha logrado? ¿Lo ha logrado? Conozco gente que crecieron conmigo en la iglesia, inclusive se bautizaron. Algunos viven, otros ya no viven. Están viejos, están más jóvenes y no han entendido lo que es el evangelio, porque lo que tienen es una religión. Recitan textos fuera de contexto, textos que inventan ellos y tómate esta pastilla en el nombre de Cristo porque así dice la Biblia. Porque lo que tienen es una religión. Y cuando la gente viene a la iglesia sigue con ese chip, con esos paradigmas de que Dios es religión. Y cuando me hablas de Cristo me hablas de religión. Pero no hay cosa más equivocada, hermano, porque lo único que nos lleva a Dios es la persona de Jesucristo. Y lo único que te puede salvar es la persona de Jesucristo, porque Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si no conoces a Cristo, no hay salvación, no hay comunión con Dios, no hay vida eterna, no hay felicidad. Morirás en tus pecados, así como naciste, así vas a morir. No hay cambio, no hay nada. Aunque tengas una religión, aunque vayas a la iglesia todos los domingos, aunque diezmes, ofrendes, aunque cantes, si no tienes a Cristo, si no tienes una experiencia personal con Jesucristo, no hay salvación. Es Jesús, es el Mesías que nos salva. Él es el Salvador del mundo. Estamos hablando de una persona. No estamos hablando de un sistema religioso. No estamos hablando de un sistema de ritos. Es una persona. Y esa persona está contigo, aquí y allá, y siempre. Es una relación personal que cuando sales de la iglesia continúa contigo. Y cuando venimos a la iglesia, lo que hacemos es reunirnos con los que piensan igual y adorar. Bien padre, adoramos al Señor juntos, que era lo que hacían en las catacumbas de Roma.
Se escondían abajo de la tierra porque los perseguían. La piel de ellos era amarilla porque no les pegaba el sol. Y cuando alguien salía por mandado, inmediatamente lo descubrían por su piel, porque eran amarillos. Y decían, este es cristiano. Y los mataban. Y ya no regresaba con el mandado. Esos eran los cristianos. Sí, gente que habían creído y que estaban contra el mundo y se reunían para estar juntos. ¿Sí? Santos, apartados del mundo. Y este mensaje se comenzó a predicar de tal manera que llegó hasta el mismo emperador de Roma. Fue tan poderoso que conquistó un imperio, el imperio más poderoso de la tierra en ese tiempo. El mensaje del evangelio es poderoso, hermano. Es poderoso. Sin embargo, se ha transgiversado, se ha mal predicado y se ha, por lo tanto, mal entendido. Lo que venía a conectarnos con el Creador era el Mesías. Y era tan diferente la manera de hacerlo. Para comenzar, los judíos no podían ni mencionar el nombre de Dios. Decían Adonai, el Señor. Si usted lee un escrito judío, va a decir di-s. No pueden pronunciarlo. Jesús le llamaba Padre. ¿Qué diferencia? ¿Sí me está entendiendo? ¿Qué diferencia? ¿Por qué le negamos la entrada a ciertas personas que no piensan como nosotros, que no son tan santos como nosotros? ¿Por qué somos tan egoístas en tener a Dios nuestro Padre y Él no es el Padre de ellos? Dios es nuestro Padre y es el Padre y quiere ser el Padre de toda la humanidad. Pero la religión nos hace exclusivos, ¿sí? No inclusivos. Las iglesias se han hecho y se han puesto paredes y los buenos estamos adentro, los que estamos haciendo la lucha de ser un poco mejores, y los malos están afuera. Eso se tiene que terminar, hermano. Para la segunda venida de Cristo, el mundo y la iglesia tiene que ser diferente. Si no, no vamos a alcanzar a nadie para Cristo. Culiacán nunca será alcanzado con esa mentalidad. Mientras digamos, fúchila, tú no, porque eres esto y aquello. Tú no cabes en la iglesia porque no llenas el estándar, no llenas la medida. Así es que ni te acerques. Ah, este sí parece, nomás falta que sea bautizado. ¿Cuántos han escuchado eso? Eso es wrong, eso está mal. ¿Sí? Chicharra celestial. Jesús lo dijo, yo no vine a los sanos, sino a los enfermos. Y los enfermos nos caen gordos. Paz de Cristo. ¿Se fijan lo que ha causado la religión? Y yo me confieso pecador, porque ahí me caen muy gordos los impíos. Pero tengo que cambiar. Tengo que tener compasión, tengo que tener amor, porque Cristo los amó, porque Cristo dio su vida por ellos. Y Dios por mí, yo no era bueno antes. Ni usted tampoco, quite la cara de santo. Éramos terribles. Sí, ya unos más que otros. Pero ahora estamos aquí, ¿verdad? Muy a gusto. Gloria a Dios, Padre de Cristo, hermano. Dios lo bendiga. Sí me estoy explicando. El mundo necesita a Cristo. Y los únicos que podemos enseñarlo somos nosotros. Y al único Cristo que van a conocer es al Cristo que tú le enseñes. Y si tú le enseñas a un Cristo religioso, te van a decir, bye, porque estoy hasta aquí de religión. Haz esto, no hagas esto, quítate aquello, ponte aquello. Estoy harto de eso. Preséntele a Jesús, que conozca a Jesús.
Y el Señor va a hacer en él una obra preciosa y hermosa que ni usted ni yo somos capaces de hacer. Amén. Y ese es el principal motivo de esta serie. Vamos a conocer a Cristo para amarle entrañablemente, valorarle, conocerle y seguir sus pasos. No se pierda cada domingo lo que vamos a estar predicando. Déjeme terminar. El Mesías vino a mostrarnos el verdadero rostro de Dios. Un Dios amoroso y compasivo. Pastor, pero si debería de leer el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento el Eterno los trataba como a niños, con castigos, y no les podía explicar por qué eran niños. ¿Cómo le explica a usted a un niño? ¿Cómo trata usted de enseñar a un niño pequeño? No lo va a explicar porque no le va a entender. ¿Sí? William, por favor, no andes corriendo en el banco porque, ¿sabes qué? Aquí las personas adultas venimos a hacer depósitos y los niños pequeños deben estar quietecitos, y William quemando el banco por todos lados porque no la está entendiendo. A los niños se les aplica la disciplina, ellos saben, ellos aprenden a obedecer, no a entender. Y este era el trato de Dios en el Antiguo Testamento. Eran niños, no habían madurado espiritualmente hablando. Pero llegado el Mesías, ¿verdad? Las cosas son muy diferentes. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el Mesías era el cumplimiento de la buena voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? De lo que el Padre siempre ha querido desde el principio, una relación con hijos e hijas. El Mesías, hermano, vino, mire, la religión, sea la que sea, incluyendo la evangélica, no nos lleva a Dios. Como decíamos hace un rato, solamente Cristo nos lleva a Dios. La religión, en cierto sentido, en lugar de ayudar, ha detenido en cierta manera el avance del evangelio, como les dije. Y entendamos por religión el conjunto de reglas y conceptos establecidos por el hombre en el nombre de Dios. Ahí atrás, por favor. Gracias. Cristo no es religión. Cristo es relación. Si quiere darle gloria a Dios, puede dárselo. No lo voy a catalogar de religioso. Se vale dar gloria a Dios y se vale aplaudir. Eso no tiene nada que ver con religión. Eso es alabanza espontánea. Repito, es el conjunto de reglas y conceptos establecidos por el hombre en el nombre de Dios. Y no se asuste. Es que ya no vamos a alabar a Dios porque es religioso. Ya no vamos a orar porque es religioso. Ya no vamos a ayunar porque es religioso. Ahora vamos a hacer muchas cosas para no parecer religiosos. No. No malinterprete. Es vida. Y vida en abundancia. Es vivir y vivir bien. Pero bien, correcto. Delante de Dios y los hombres. Es ser felices, no estar amargados ni reprimidos. Es hacer la buena voluntad de Dios. Y esto es agradable. Esto es bueno. Esto no es cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. El evangelio no es una carga. Cuando no tenemos a Cristo y tenemos solamente una religión, un conjunto de reglas, entonces es una tortura ser cristiano. Yo no peco porque si peco yo no peco porque ofendo a mi Dios. Ofendo a aquel que me salvó y me lavó de mis pecados. Y además porque no tengo ganas. Así de sencillo. Porque el Espíritu de Cristo vive en mí. Porque el Cristo vivo vive en mí. Y mis afectos han cambiado. Eso es todo, hermano. Quitémosle ¿cómo se dice? El betún al pastel. Quitémosle lo que no es sustancia. Jesús no vino
no vino a la vieja religión judaica. Ni siquiera participó de sus ritos. ¿Por qué? Porque Él era el cumplimiento de la ley. Toda la religión, entre comillas, del Antiguo Testamento apuntaba hacia Él. Venido Él, se acabó la religión. Se acabaron los sacrificios. Es más, Dios destruyó el templo. Se acabó. Cristo vino a establecer una verdadera relación con Dios. La mujer samaritana en el pozo, sumamente religiosa. Oh Mesías, oh Señor, parece que tú eres profeta. Pero cuando venga el Mesías nos enseñará todas las cosas. Porque nosotros adoramos en Monte Gerizim. Y ustedes dicen que en Jerusalén. Y el Señor me parece verla así y chisqueando sus dientes. Mi niña, de cierto te digo, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre.